Saludos, damas y caballeros. Acaba de comenzar el informativo número 1 de todos los fines de semana, Al Filo. Esta semana, como todas las semanas, importantes noticias, comentarios, todo lo que fue noticia, lo tenemos aquí en el día de hoy. Vamos a comentar ampliamente este tema de la operación antipulpo, que justamente en este momento que estamos transmitiendo Al Filo, se está conociendo la medida de convención. Pues vamos entonces a pasar con los comentarios para analizar lo que fue noticia en el día de hoy. Saludos amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana, lógicamente, el tema de la semana, el tema que ha sido tocado, abordado, comentado por políticos, juristas, dominicanos, dominicanas, tanto en el país como fuera del país, fue los apresamientos o allanamientos que se realizaron desde la semana pasada, desde el domingo de la semana pasada, que en 48 horas, bueno, pues se le conoció y se reenvió para conocerse justamente en este momento, cuando estamos comentando este programa, 11 de la mañana, se está conociendo la medida de cohesión a unos 10 imputados. Bueno, también el día entre jueves y viernes también se realizaron unos allanamientos que no tuvieron tanta claridad como los anteriores, tanto en la torre Alto Paraíso como en otra torre donde se allanó la residencia de un excónsul también de Cuba, pero no hay tantos detalles de ese tema como en otros casos. Miren, señores, este tema de los sometimientos por el caso de presunta corrupción, ¿sí? Porque una gente es inocente hasta que se demuestre culpable. Usted ni es culpable ni es inocente, pero el derecho prefiere darte como inocente hasta que tú no seas condenado. No soy yo, es el derecho. Este es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque los jóvenes que militan en todos los partidos políticos debemos de entender que cosas como esta algún día iban a pasar. Sabemos que la República Dominicana por muchos años ha tenido un gran crecimiento económico, un gran desarrollo social, un gran desarrollo humano. Ha logrado instituir un marco jurídico legal, la ley de Contraloría, la ley de Cuenta Única del Tesoro, la ley de compras y contrataciones y un sinnúmero de leyes que han logrado establecer o fortalecer el sistema jurídico dominicano, la creación de un Estado social y de derecho, donde las leyes están ahí y se respetan. No creo que el respetarla esté tan avanzado como las leyes puestas, pero ahí estamos. No es mentira que todo esto ha ocurrido, este sistema de derecho que se ha establecido con todo este sistema judicial, valga la redundancia, implicado por las leyes que han logrado modernizar el país. No es menos cierto que no contamos con un régimen de consecuencia adecuado. Entonces, como que hemos ido haciendo pininos. Ya en el 2006, 2007, 2008 no hubo ningún tipo de sometimiento. En el 2004 se intentó someter una que otra persona, pero no hubo un régimen de consecuencia. Finalmente, aunque hubo muchas demandas, llámese con este tema de los invernaderos, Plan Renove, todo esto. Bueno, pero sí vimos algunos sometimientos, caso Zulán, caso Tucano, pero sin régimen de consecuencia. Y finalmente, un caso que sí ha tenido un poco de consecuencia, aunque a la gente no le importa. Primero fueron sometidos alrededor de unas 14 personas y luego dejados en libertad y solamente quedando alrededor de unos 5 o 6 personas finalmente en el expediente en el caso Odebrecht, que tanto nos importó. Pero déjenme decirles, señores, este es un país que su nivel de educación colectiva es de octavo,
de la primaria hasta el 2012-2014. No sé si finalmente hemos avanzado. ¿Qué significa eso? Que tú, sumado todo el que tiene licenciatura, maestría, PhD, y sumado lo que no tiene ningún estudio, el total dividido, todo sumado, dividido haciendo una media, da octavo de la primaria. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos primero un bajo nivel de educación. Aquí tenemos ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, que son muy poblados y que hay mucha educación, pero asimismo tenemos también provincias del sur como Independencia, como Pedernales, como Elías Piña, como Dajabón, que tienen bajos niveles de escolaridad y que tienen bajo nivel de educación colectiva. Les digo todo esto para que ustedes entiendan que la sociedad demanda cosas que muchas veces no está ni preparada para recibirla. Finalmente, aquí todo el mundo tiene un corrupto favorito. Porque tú quieres transparencia y tú quieres justicia, pero que la justicia no llegue a tu casa. Si un primo tuyo estuvo en un puesto del Estado y salió sin ni un peso, usted y su familia le dicen pendejo. Porque no ayudó a nadie, no metió a la familia a trabajar, no puso el vecino, no puso el cuñado, no puso los amigos, entró en un carrito 2010 y salió en un carrito 2010. Es un pendejo. El que entró a una posición pública y no robó en este país es un pendejo. Así que le dicen, pero si sale rico es un ladrón, perdón. Si sale rico es un ladrón. Entonces, como que debe haber un contraste. No debe ser rico desde el Estado, pero tampoco debe ser un pendejo, según usted. No. Lo correcto es que ni una cosa ni la otra. Usted va a un puesto del Estado a representar el Estado en una posición, a hacerlo bien. Va a servir, no a servirse. De ahí entonces que a la hora de impartir justicia, la justicia no puede ser selectiva. Yo no puedo comenzar a averiguar casos de corrupción de los gobiernos de Danilo y ya. También deben de averiguarse los gobiernos de Leonel. También, que también fueron del PLD. También deben averiguarse los gobiernos de Hipólito. Y todos los gobiernos que queramos averiguar como corrupción. Pero también hay que averiguar no solamente la corrupción administrativa, porque la corrupción administrativa es una corrupción que para hacer corrupción necesita la complicidad de un empresario. Entonces, nosotros necesitamos la población, los comunicadores, la sociedad civil, los partidos políticos necesitamos que en el caso de Brecht se interrogue y se averigüen los contratistas locales, los que hicieron las obras, ¿o no? En el caso de los tucanos, se necesita que se indaguen con los senadores que se dice que recibieron el soborno. En el caso de la Cámara de Diputados, que se investigue el famoso hombre del maletín, que es un secreto a voces de que era el que llevaba los cuartos para todos los proyectos. ¿Recuerdan el proyecto de la isla artificial que se devolvió huyendo, que se sometió desde la presidencia de la República? Sí, que se averigüe qué pasó ahí, a quién se sobornó, porque se estaba aprobando ya en la Cámara de Diputados. Y en el Senado ya se estaba aprobando, se estaba conociendo. Entonces, los dominicanos necesitamos una justicia firme que persiga a los corruptos, los del PLD, los del PRM, los reformistas. ¡Ay, los reformistas! Sí, los reformistas, que tanto hoy se llenan la boca de hablar de transparencia y de hablar de justicia, pero fue mucho lo que robaron los reformistas bajo el manto de la impunidad. Sí, porque cuando se llegó al gobierno en el 1996, se le pasó un paño de pasta a todos los gobiernos anteriores, a los 10 del PRD, a los 4 de Guzmán, a los 4 de Jorge Blanco, que salió preso. Porque hoy el PRM
hoy en el gobierno se la quiere dar de impoluto y de serio, pero su gobierno, dos gobiernos que tuvieron en los 80, uno se mató y otro salió preso. Es el referente. Recuerden que tenemos los jóvenes del PRM, que no se equivoquen, que aquí hay mucha gente que estudia la historia y que la tiene pendiente. Entonces, ese es el referente. Y tú ves hoy gente hablando de justicia y de transparencia y su papá fue preso por corrupción. Aplica el caso hoy, ¿verdad? Tú ves hoy funcionarios públicos hablando de transparencia y su papá sometido en el caso de Brecht. O ministros actuales hablando de serio y estuvieron en el caso de Brecht también ahí y fueron interrogados y fueron investigados. Yo espero que si se reabre el caso de Brecht, lo llamen a todos, al ministro de Interior y Policía que estuvo involucrado, al presidente del PRD, al expresidente del PRD, que está todavía metido ahí en el bote, a los que fueron liberados y que la justicia diga si sí o si no. Yo no digo ni uno ni otro, porque aquí finalmente nadie es más serio que nadie. Yo, por ser del PLD, no tengo que sentirme avergonzado de ser del PLD, porque yo no he robado, ni he manejado recursos para tener ningún tipo de miedo o de temor. Miedo debe tener que manejó recursos y lo hizo mal. Ahora bien, yo le voy a decir algo al PRM que está gobernando hoy. Las manos que las reciben y todo este show mediático, nosotros lo que exigimos no es que nos sometan gente, porque nosotros no apoyamos la corrupción. Nosotros creemos que debe de haber régimen de consecuencias. Y el que metió la pata, que pague. En el PLD, por ejemplo, hay 2 millones de miembros. Si 10, 15 o 20 o 100 metieron la mano, eso no es el PLD, fueron esos 100, porque el PLD son 2 millones de miembros. Y no pueden pagar justo por pecadores. Yo no tengo por qué avergonzarme por ser del PLD, porque Juan o Pedro fue sometido, que déjenme decirle, de los sometidos, la mayoría no son miembros del PLD tampoco. Son allegados a una persona, ese no es mi problema, ese es su problema. Y ellos son que tienen que responder en la justicia de si son inocentes o si son culpables. Yo, para que nadie me cuente, déjenme decirle, me leí ese expediente. 263 páginas tiene el expediente de la operación Antipulpo, ¿verdad? Bueno, siendo sincero, de esas 263 páginas o 43, solamente alrededor de unas 30 páginas son de contenido. Lo demás es el acta de allanamiento, el testimonio del Perencejo, de Sutanejo, es relleno jurídico para llenar los ojos de un expediente. ¿Cuál es mi temor, señores? Mi temor es la justicia selectiva, los abusos. Por ejemplo, yo creo que el sometimiento de Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, es un abuso y un atropello. Porque la acusación que pesa o que reza sobre Freddy Hidalgo, es que en el 2013, cuando el presidente declaró de alta prioridad el sistema de salud, unos 56 hospitales se licitaron. Pero no fue que se licitaron solamente por el hecho de licitarse. Él acudió a una emergencia administrativa, pero con la combinación de compras y contrataciones de la época, y el CODIA, dice el expediente, bueno, está públicamente, alrededor de unos 2.129 empresas participaron. De esas 2.129 empresas se subastaron, o sea, se rifaron prácticamente, y unas 56 empresas ganaron esos concursos. Esa es la culpabilidad que tiene Freddy Hidalgo en ese expediente. Por eso está hoy sometido a la justicia. ¿Es Freddy Hidalgo culpable? Bueno, miren, yo que tengo un poco de conocimiento de la ley 340-06, a los ojos de la ley 340-06, lo último, en un caso extremo, llevaría una sanción administrativa, un señalamiento, no una condena penal, no creo. No debe caer preso Freddy Hidalgo por eso. Ahora bien, si mañana Freddy Hidalgo, o mañana no, hoy mismo que se está conociendo el caso,
es absuelto de este expediente, ¿quién le va a reponer la moral a ese hombre que fue sacado en cuero de una casa humilde en Fantino, provincia en Cotuí? ¿Quién le va a reponer la moral a ese hombre? Si bien es cierto que nosotros exigimos y queremos transparencia, no es menos cierto, señores, que también nosotros queremos que esa transparencia sea una transparencia real y que la justicia no sea selectiva. Porque la selectividad de que tengo mi corrupto favorito, como tienen muchos dominicanos, sesga por completo la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Si nosotros hoy queremos una justicia real, si queremos una justicia efectiva, necesitamos no tener corruptos favoritos y no jugar a condenar a la gente mediáticamente como está haciendo el Ministerio Público en esta ocasión, que sacan nota de prensa y comienzan a filtrar cosas, a dársela a Cavada, a dársela a Marino Zapete, a Yulisa Céspedes, sacar información para hacerle condena a priori a la gente. Y la condena mediática es peor que la condena penal porque te matan mediáticamente. Y así no podemos ni nunca vamos a lograr una justicia efectiva. Wow. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Wow. Bueno, otra noticia también que fue tendencia esta semana fue la aprobación. Bueno, por debajo de la mesa, como dice la canción popularizada por Luis Miguel, por debajo de la mesa. Más de un billón, de pesos, o sea, más de $1 billón de pesos, la aprobación del nuevo presupuesto, $1.139.000.000.000 de pesos, algo así, el nuevo presupuesto de la nación. Ese es con lo que vamos a toparnos en este nuevo año. Miren, yo creo que este nuevo presupuesto fue y ha sido poco transparente. El vocero de la Cámara Alta del Senado del PLD, Iván Lorenzo, citó que no fue ni leído, fue aprobado sin leerlo en la Cámara Alta, en el Senado. Me llama mucho la atención que ese presupuesto haya sido aprobado ya en la Cámara Alta, sin leerlo inclusive, porque una voz que por muchos años mantuvo y perduró desde el PRM fue señalar de que no se leían, y lo señaló como algo malo. Y tienen razón, yo creo que sí que es algo malo, porque si un legislador le llega un proyecto a la mano y no lo lee y lo aprueba, quiere decir que no me está representando, no fue para eso que yo voté por ese diputado o por ese senador. Yo voté para que me represente y su voto es mi voto en una democracia representativa, o sea que me representa a mí como legislador. Ese presupuesto tiene
muchos baches. Por ejemplo, ellos están mostrando un presupuesto de más de 87,000 millones de pesos por concepto de ventas de activos del Estado. Pero no dice cuáles activos, no dice si es Punta Catalina, no dice si es Fomper, los activos del Fomper, no dice si es los activos de CDE, no dice qué es. No transparenta. Y la no transparencia trae suspicacia, la suspicacia trae corrupción inclusive. Lo malo de todo esto, señores, es que esa lucha contra la corrupción que hemos dicho, que hemos hablado y que acabamos de comentar en este propio espacio, la transparencia debe ser en todo. Debe ser en el presupuesto, debe ser en el gasto, debe ser en todo. Un presupuesto general de la nación que apuesta a la transparencia, pero le reduce el presupuesto a la Procuraduría, al sistema de justicia. ¿Cómo es que te está apostando a la transparencia de la justicia si le reduce presupuesto a la justicia? Le reduce presupuesto, yo creo que hasta la Cancillería le reduce presupuesto. Bueno, eso hay que confirmar la información. Pero varias instituciones a deporte. Óyeme, pero un país que lo que más se necesita es la recreación física, mental, intelectual. Por aquí lo que hay que promover el deporte. No es quitarle al presupuesto al deporte. ¿Por qué no le quitan presupuesto a la presidencia de la República? Ah, porque necesitan manejar más presupuesto. ¿Por qué no le quitan presupuesto a instituciones que pro comunidad? ¿Qué acceso abierto? Comunidad digna, ¿qué acceso abierto? Desarrollo barrial, ¿qué acceso abierto? Y hay un sinnúmero de instituciones que no tienen ningún sentido, ni en este ni en el pasado gobierno. Que son instituciones que se hacen, bueno, además que acaban de hacer unos 14 gabinetes. Todos esos gabinetes hay que ponerle presupuesto. ¿Para qué usted hace gabinetes si ya hay una institución que funciona? Que para regentear, ahí hay gerentes. Yo creo que, bueno, en el caso de San Cristóbal, mi provincia, le están dando, el presidente fue y dijo que le iba a dar 2,000 millones de pesos a San Cristóbal. En el presupuesto tiene 1,000. O sea, le habló mentira a la provincia de San Cristóbal, pero a la gente no le importa eso. Y en el caso de San Cristóbal, que aporta más de 4% al PIB, porque tiene el sistema industrial más grande en Jaina, también el parque industrial más grande ahí mismo en Jaina también, no le importa. No le importa nada ni a nadie. San Cristóbal está como el coronel, que no tiene quien le escriba. Así es que está San Cristóbal. Pero así mismo vemos la inversión en diferentes partes del país. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo, cuál es la distribución que tiene este presupuesto, ni qué es lo que busca. Además, déjeme decirle que es un presupuesto que más de la mitad del presupuesto, o sea, más de 500,000 millones de pesos, van a terminar siendo préstamos, financiamiento, porque el déficit fiscal es de más del 3%. Es de más del 3%, puede llegar hasta el 5%, o sea que más de 300,000, 400,000 millones de pesos podrían estar siendo tomados prestados, más de los 5,000 millones de dólares que ya tomaron prestados en los primeros 100 días. Ese es el cambio que usted ofreció. No, yo quiero que mis hijos crezcan en una sociedad. Déjeme decirle que llama mucho la atención ya hoy, que la deuda pública ocupa el 66% del PIB. Ahí hay problemas ya. Lo controlable es por debajo del 50%, de 30 a 40 como mucho. 66% del PIB es una condena económica. Aquí en cualquier momento explota una desgracia, para que ustedes sepan. Al ritmo de endeudamiento que vamos, en cualquier momento ocurre una desgracia económica. Ojalá, señores, yo estar equivocado. Porque con este tema de la pandemia, una crisis económica real, miles de pymes quebradas,
miles de empleos quebrados, los programas Fácil para ti retirados. El año 2021 será un año oscuro, será un año de muchos, pero muchos problemas para los dominicanos. De verdad que al ritmo que vamos, ojalá yo estaré equivocado, pero yo no creo que vayamos por buen camino, y menos aún con el ritmo que llevamos, préstamos, préstamos y préstamos sin ningún control. Muchas promesas, como mucha espuma, con poco chocolate. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Saludos amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. Tenemos con el día de hoy un diputado por la provincia de Independencia, el buen amigo Gadis Corporán, quien está con nosotros. Diputado, bienvenido a este su programa Al Filo. Saludos Félix, un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio tan interesante para el país. Y un saludo a todos los amables televidentes. Por acá estamos para compartir y debatir ideas. Sí, Gadis, ¿cómo está todo? Tú eres diputado, pero tú eres de los diputados de esta nueva camada de diputados nuevos del PLD. Le llaman los mudos, no sé por qué le llaman los mudos, pero cuéntame, ¿cómo va la Cámara de Diputados y cómo andan los proyectos? Muchísimas gracias, Félix, por la pregunta. Bueno, si te fijas, esta segunda legislatura ha sido un poco atípica, fruto de todo lo que está viviendo el mundo y el país con el tema del COVID. Sin embargo, en la Cámara se están conociendo bastantes proyectos de suma importancia para el país. De hecho, la ley, por ejemplo, 2801, esperamos ya la próxima semana que sea declarada de emergencia y sea aprobada en primera lectura. ¿Qué ley es la ley esa? 2801, la ley que justamente crea la zona especial de desarrollo fronterizo, que en principio fue creada en el 2001, caduca a principios del año próximo, y ahora estamos trabajando la extensión por 30 años más, de las exenciones fiscales a las que se acogerían 7 provincias de la zona fronteriza, o 7 provincias, 5 fronterizas y 2 colaterales, como son Santiago Rodríguez y Bauruco. Gadis, pero esa ley de desarrollo fronterizo ha sido una ley muy cuestionada respecto al uso de ella, y el CONED se ha opuesto definitivamente a esa ley. ¿Qué van a hacer ustedes con la oposición entonces del CONED? Sí, fíjate que la ley en los primeros 10 años, del 2001 hasta el 2010, estuvo librando bastantes luchas en los tribunales, y justamente por ciertas debilidades que habían en la ley y que empresarios aprovechaban para realizar una especie de competencia desleal. Pero justamente en este trabajo que hemos realizado de varios meses, hemos logrado consensuar con la AIRD, hemos logrado consensuar con el gobierno, Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, con la Asociación de Empresarios de la Frontera, ADEFRO, y hemos logrado crear una pieza legislativa que justamente esté bastante fortalecida, que cierre ciertos baches y ciertas debilidades que tenía la anterior, y que pueda justamente crear las condiciones en la zona fronteriza que no pudo crear la ley original, y justamente le pusimos los candados, como nosotros le decimos,
para que el empresariado que se instale en la zona fronteriza o en las 7 provincias de ámbito de la ley, pues puedan generar los empleos que la frontera necesita. Porque no hacemos nada con crear riqueza a los empresarios, pero si no nos generan los empleos que el Estado no esté en capacidad de crear, entonces no estamos en nada en crear una ley que cree una zona especial de desarrollo fronterizo. Gadi, tú eres diputado nuevo, ¿verdad?, de la provincia de Independencia, pero a mí me gustaría saber, ¿tú tienes algún proyecto de ley, algo que beneficie tanto a la provincia de Independencia como a la zona fronteriza? Porque nunca escuchamos nada de los diputados de esa zona. Sí, realmente la generación anterior a la nuestra aparentemente no fue muy efectiva en el hemiciclo, trabajando en el Congreso, pero sin embargo nosotros en apenas 3 meses que tenemos ya como legislador hemos sometido bastantes proyectos de resolución que entendemos nosotros que pueden cambiar la realidad en la que vive nuestra zona fronteriza. Por ejemplo, con el tema del COVID se cerró los mercados binacionales. Sí. Y justamente por un proyecto de resolución que nosotros sometimos, se creó un protocolo en toda la franja fronteriza que ya empezó a aplicarse, justamente para la reapertura de los mercados binacionales, porque desde marzo hasta agosto, que justamente fueron los primeros meses en que el COVID nos impactó, dejamos nosotros de exportar aceite unos 7.400 millones de pesos, que realmente era lo que dinamizaba toda la zona fronteriza, y la gente estaba adolecida, y decíamos inclusive que si no moría de COVID iba a morir de hambre. Bueno, justamente eso es una de las estadísticas que muestra, no sé si fue el Banco Mundial, no recuerdo, que la hambruna, el hambre sigue matando mucho más personas todavía y el SIDA sigue matando más gente, inclusive que el COVID. Pero algún proyecto en específico tú tienes en agenda para la provincia de Independencia o para la zona fronteriza, porque para nadie es un secreto que la zona fronteriza es la zona olvidada por y todos los gobiernos de la República Dominicana. Sí, con la aprobación de la ley 2801 ya nosotros damos un gran paso, un paso gigante para lograr crear las condiciones en toda la franja fronteriza. Pero en el caso especial de la provincia de Independencia, nosotros tenemos un proyecto, de hecho ya se conoció en la Comisión de Turismo, ya tiene un informe favorable, estamos esperando que el hemiciclo lo conozca y que poder contar con los votos favorables de los honorables diputados, que justamente solicitamos al Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo, la creación de un circuito ecoturístico en toda la provincia de Independencia. ¿Y en qué consiste eso? Sí, la idea es que como estamos en la etapa inicial de desarrollar el polo turístico de Pedernales, nosotros somos una provincia hermana de Pedernales, divididos por la Sierra Bauruco, que es la sierra con mayor biodiversidad del país. Entonces queremos aprovechar ese potencial ecoturístico, natural, de biodiversidad con que contamos, para que el turista que pueda trasladarse hacia toda la costa, desde Barahona a Pedernales, pues pueda tener otros atractivos que justamente pueden complementar la oferta turística, y eso lo tiene la provincia de Independencia, con la Sierra de Bauruco, con el lago Riquillo, con el turismo de ríos, el turismo de montaña, el turismo de frontera, tenemos las caritas, tenemos el turismo agrícola y nuestra provincia, que es una provincia de las 3 más pobres, entendemos que logrando nosotros implementar estas políticas públicas, pues puede cambiar radicalmente la vida de nuestra gente en la zona de Independencia. Gadi, a propósito, esta semana hubo una reunión con el canciller dominicano y el canciller haitiano, donde el canciller haitiano salió un poquito molesto, podríamos decir, hizo unas declaraciones que fueron tendencia. Pero dentro de esta reunión se ha planteado una renegociación de los límites de la República Dominicana y de Haití. ¿La provincia de Independencia estaría siendo perjudicada o beneficiada en ese acuerdo? ¿Se les quitaría terreno a ustedes que están en la provincia? ¿Tú tienes algún conocimiento de ese tema? Bueno, vimos en las redes sociales justamente y en los medios de una especie de acuerdo al que se había llegado. Nosotros estamos al pendiente, no conocemos a profundidad lo que se plantea en dicho acuerdo, pero te garantizo que estaremos vigilantes para que nuestra soberanía, nuestro territorio, los límites fronterizos se respeten, y que si se va a corregir cualquier anomalía que se haya generado desde el establecimiento de los límites a la fecha, pues justamente lo que sea corregir, pero no quitarnos terreno, porque de hecho nosotros con la situación haitiana
hemos justamente ido cediendo terreno porque la gente migra por la pobreza, migra a las grandes ciudades y el haitiano, ¿qué hace? Aprovecha el espacio que el dominicano deja y se instala en la zona fronteriza. Sí, ¿y cuál es vamos a ver, para cerrar este tema de Haití, ¿cuál es la realidad con la migración haitiana en tu provincia? ¿Hay más haitianos que dominicanos o hay más dominicanos? ¿Qué pasa allá? Bueno, allá hay un flujo de haitianos diario que pasan a la parte dominicana a trabajar, a buscar el sustento de su familia y regresan a Haití. Pero existe una realidad y es que cada día nuestros pueblos fronterizos, el país en sentido general, pero nuestros pueblos fronterizos, existe una presencia cada día mayor de haitianos. Y hay algunas comunidades, inclusive de nuestra provincia, donde la población haitiana es mayor que la dominicana. ¿Y tienen algún censo sobre eso, Gadi? ¿Qué población es esa, por ejemplo? No tenemos un censo, pero te puedo citar el caso de Puerto Escondido. En Puerto Escondido hay 2 empresas agropecuarias que demandan muchísima mano de obra y están utilizando mano de obra haitiana de manera migratoria irregular. Y estamos hablando que esa comunidad dominicanos pueden vivir unos 1.500 y sin embargo haitianos hay casi unos 3.000 viviendo en condiciones deplorables, Pero, que entonces, han pasado a la parte dominicana a trabajar en los campos agrícolas y la pregunta se han es, quedado. ¿y el Ministerio de Trabajo dónde está con respecto a estas empresas? Porque me imagino que esas 2 empresas que tú estás señalando en Puerto Escondido, me imagino que están en ese lugar sometidas al régimen de zona franca para beneficiarse de los incentivos fiscales que tiene el Estado. Pero más sin embargo, en vez de crear una solución, está creando un problema. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Trabajo sobre ese tema? El ministerio no se ha manifestado al respecto. Nosotros hemos hecho las denuncias del lugar, el alcalde de Duvergé por igual, y la sociedad civil, el alcalde de Puerto Escondido y la asociación de productores agrícolas de Puerto Escondido han externado preocupación en ese sentido y hemos intentado, no hemos logrado todavía concretizar, pero hemos intentado tener una reunión con el director de migración, porque ¿qué se da allá? Cuando la Dirección Provincial de Migración se traslada hacia Puerto Escondido a los fines de corregir el tema migratorio irregular, cuando las autoridades quieren llegar, ya los haitianos se enteran y pasan a la parte haitiana, que no, al no existir una barrera o un muro que pueda dividirnos, pues es fácil, porque simplemente O sea, es tú cruzar dices que de un lado a otro. en esa zona no hay chequeo, no hay guardia, no hay ningún tipo de control. Se pasa como Pedro por su casa. Sí, así es una frontera abierta, hay un destacamento militar, creo que con unos 2, 3 militares, sumamente un personal muy reducido. Es común que la gente la lleve de un lado a otro, pero al estar ante la Dirección Provincial de Migración, está en Jimaní y Puerto Escondido queda en Duvergé, está casi unas 2 horas de carretera, porque es una carretera accidentada en la Sierra de Bauruco. Entonces, cuando quieren llegar, ya el haitiano pasa a Haití, no se logra justamente tener una intervención efectiva de migración. A propósito de este tema de la zona fronteriza, Gadis, vemos que ha comenzado el año escolar y en los medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que tú ofreciste hace unas 2 o 3 semanas, o más bien como un mes cuando estaba comenzando el tema del año escolar, referente a la poca conectividad y accesibilidad que había allá en la zona fronteriza, especialmente en tu provincia de Independencia. Se comenzó el año escolar, ¿cómo están haciendo allá sin internet? ¿Cómo se están haciendo allá en la frontera? Bueno, todo ha pasado como nosotros lo advertimos. En una provincia donde apenas hay un 6% de las familias en conectividad, no hay forma de que el año escolar virtual pueda funcionar. En una provincia donde las tabletas y laptops prometidas por el Ministerio de Educación no hayan llegado, no hay forma de que el año escolar pueda iniciar. Pero también en una provincia donde los padres tienen que ir a trabajar los predios agrícolas y lamentablemente no existen fuentes de empleo, entonces no todas las familias tienen acceso a tener televisión y radio. Entonces, en una provincia con esas características, no puede iniciar el año escolar. Y es una realidad que tenemos, lamentablemente. Muchos de nuestros jóvenes estudiantes, niños, se están perdiendo el pan de la enseñanza y entendemos que al final del año escolar los resultados no serán los mejores Gadi, esperados. pero una pregunta, entonces tú dices que no sirve allá el tema digital porque no hay conectividad.
Y me dice que también hay problemas con la educación tradicional, bueno, tradicional no, con la educación a distancia por televisión porque no hay televisión. ¿Y cómo se están haciendo entonces? Bueno, profesor, hay una pequeña parte de la población que apenas tiene acceso a televisión. Eso sí están tomando el pan de la enseñanza, pero debemos aclarar a la sociedad dominicana que en la etapa inicial de formación de un niño se necesita de la tutoría. Entonces, tú dejar a un niño a que esté al frente de una televisión sin tener a alguien que lo oriente, sin tener a alguien que lo edifique, sin tener a alguien que justamente regule la enseñanza, pues lamentablemente no tendremos un aprendizaje óptimo. Y eso es lo que está pasando no solo en la zona fronteriza, eso está pasando a nivel nacional. Por eso es importante que los niños asistan a clases, porque el profesor es un tutor. El profesor es la guía, es quien monitorea el aprendizaje y quien induce al niño a que pueda justamente guiarse por las directrices que el Ministerio de Educación establece. Si Muy eso bien. no se da en la casa, pues lamentablemente no tendremos una educación Muy bien. efectiva. Entonces estamos diciendo, Gadi, que ha sido todo un trauma para ustedes allá en la provincia de Independencia este tema de la educación, pero acabamos de ver que el Ministerio de Educación está anunciando para febrero que en el caso de Mao, Dajabón y no sé si Santiago Rodríguez también o Montecristi, podrían estar entrando en un piloto para comenzar las clases virtuales en febrero. ¿Por qué no está incluida la provincia de Independencia en este caso también? Nosotros nos hemos hecho la misma pregunta y aprovechamos para externarla al ministro de por qué nuestra provincia, que justamente es de las 3 provincias más pobres, donde la brecha de desigualdad es incalculable, no está incluida. De verdad que necesitamos que la política del gobierno central hacia la zona sur cambie, porque podemos entender que se nos está dando un voto de castigo al sur, aparentemente por no haber apoyado al presidente en sus pretensiones de lograr una victoria electoral. Es la única deducción que podemos llegar, justamente por ver la falta de interés del Ejecutivo en que el sur y sus desigualdades puedan ser atendidas. O sea, tú estás diciendo que el gobierno de Abinader está castigando al sur de la República Dominicana porque no votaron por él mayoritariamente y votaron por el PLD. Es lo que podemos entender al ver las acciones del gobierno central, donde no se da prioridad al sur. Se anunció Pedernales como desarrollo de destino turístico y sin embargo en el presupuesto 2021 no vemos las partidas en el mismo para justamente crear las infraestructuras necesarias para que el turismo Pedernales por fin inicie. Sí, Esa es la realidad. A propósito del presupuesto, Gadis, vimos la aprobación ya en el Senado, lógicamente ya entonces espera de promulgación por el presidente, ¿ya fue promulgado? Bueno, no había sido promulgado todavía el día Ok, de ayer. entonces, pero ya tenemos un presupuesto de un billón de pesos. ¿Cómo se ha comportado el presupuesto para la zona sur? Pero yo quiero que tú me hables sobre todo eso, ahora cuando hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos y ya regresamos para ver cómo se ha distribuido el presupuesto nacional, no solamente en la capital, sino también en las provincias pobres de la región sur. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, diputado, ¿cómo le ha tratado entonces finalmente el gobierno de turno ya con la aprobación de un presupuesto de más de 1 billón de pesos para la provincia de la región sur? Fíjate, el presupuesto en sentido general es un presupuesto poco transparente, lo hemos criticado y de hecho no votamos por ese presupuesto, porque es un presupuesto que miente y que no tiene la transparencia necesaria para tener la legitimidad y el consenso político para su aprobación. Eso es lo primero que quiero resaltar. Lo segundo es que este presupuesto, la partida de inversión, comparado al 2020 con el 2021, baja en unos 167 mil millones de pesos. Entonces, en campaña el presidente Abinader anunció un sinnúmero de medidas como la racionalización del gasto y sin embargo nosotros podemos ver
que si tú me mantienes el presupuesto igual y me baja el presupuesto de inversión, eso quiere decir que el gasto corriente va a aumentar. Entonces, preparémonos para el año próximo ver un abultamiento de la nómina, una duplicación de la empleomanía. De hecho, hay casi 765 mil millones de pesos contemplado en nómina para el año próximo, que es un asunto exorbitante. Comparado con este año, supera la nómina en unos 68 millones de pesos. Es mucho dinero. Pero no Mucho entendí. dinero, y eso entendemos que obedece. Pero el gobierno ha anunciado con muchos bombos y platillos, Gadi, que han logrado reducir gastos vía nómina, tanto de Cancillería como de Presidencia, OISOE y otras instituciones, y que se han ahorrado más de 16 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que si se han ahorrado, el gasto en nómina ha aumentado en 68 millones? ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, eso todo obedece a que se está dando pan y circo al pueblo, se está manipulando la información, pero la realidad es otra. Tú mencionaste Cancillería. Es importante destacar que Cancillería, la nómina para el año 2021 aumenta en 400 millones de pesos. Esa es la realidad y está ahí. El ciudadano común que quiera confirmar esta información simplemente tiene que buscar en la internet el presupuesto para el 2021 y va a poder palpar y confirmar la información que estoy dando. Se está mintiendo al país. Lamentablemente, este es un gobierno mediático. Fíjate que se dice una cosa y al final se aplica otra. Se está hablando inclusive de ingreso de capital en el presupuesto por unos 87 mil millones de pesos por venta de activos del Estado, y sin embargo el presupuesto no dice cuáles son esos activos. Tampoco en el Congreso. ¿Y cómo se aprobó eso tampoco entonces, si no dice cuáles son los activos? Ellos lo aprobaron por mayoría mecánica y sin la lectura correspondiente como establecen los reglamentos del Congreso, y sin ni siquiera, vuelvo y repito, tener lectura ni la lectura del informe. Vamos a ver, Gadi, vamos a Hacienda hacerlo como Jack el Estripador por parte. Tú me estás diciendo entonces que el presupuesto de más de 1 billón de pesos no se leyó en la Cámara de Diputados y no se leyó en el Senado. O sea que los legisladores no leyeron el presupuesto. Así es. Pero esto es grave porque el PRM, Faride, principalmente fueron críticos, muy críticos, inclusive Paliza también, de que el presupuesto anteriormente era aprobado sin lectura. Entonces están replicando lo mismo que se hacía anteriormente. Claro, una es con guitarra, otra es con violín. El gobernar no es tan sencillo como se plantea desde la oposición, y ellos que no tienen la experiencia gubernamental, no es el gobierno que ellos encontraron encontraron en el 2000 y dejaron en el 2004, y sin embargo ahora vemos muchas improvisaciones que le pueden costar caro al país. Gadi, no podemos desaprovechar ya tu presencia aquí para hablar para hablar del tema de boga, que son los sometimientos por el caso Odebrecht que se han realizado en este caso al PLD. Unas 10 personas hasta ahora apresadas. También el viernes pasado, entre jueves y viernes, se hicieron algunos allanamientos, pero no se dieron muchos detalles. Me imagino que justamente a esta hora se están conociendo las medidas de cohesión a los imputados, en este caso denominado antipulpo, por la Procuraduría. ¿Qué opinión te merece? Bueno, fíjate que nosotros hemos estado observando desde hace unos días en las redes sociales, en los medios, mucho populismo con respecto a ese tema, y quisiéramos hacer un llamado al Ministerio Público para que si bien toda la sociedad dominicana está demandando justicia, está demandando que quien haya cometido dolo pues pueda justamente ser juzgado con el debido proceso, pues pedimos que en este caso se haga lo mismo, que la dignidad humana se respete y que no haya una justicia selectiva. Queremos que los últimos gobiernos del PLD y no del PLD pues puedan ser evaluados cada uno de los posibles casos de corrupción, y que sea un juez que determine la culpabilidad o no. Porque hemos visto que detrás de este caso hay muchos aplausos, se anda buscando el aplauso y la aprobación de la sociedad, pero tenemos que ver cuáles son los presupuestos de estas acusaciones y ver si tienen algún asidero legal y tienen la fortaleza en el expediente para poder ir a juicio de fondo y que pueda haber una sentencia. Pero lamentablemente lo que me preocupa de esto es que inmediatamente una persona se siente en el banquillo de los acusados, pues el paredón moral justamente lo sataniza, lo condena,
y después no hay quien pueda resarcir esa imagen, esa moral, esa dignidad de ese ser humano que puede ser o está siendo sometido a la acción de la justicia. Por eso pedimos prudencia al Ministerio Público y pedimos que no haya una justicia selectiva, porque de hacerse, llevarse a cabo así, entonces estaríamos haciendo un grave daño a la democracia dominicana y el Ministerio Público va a perder la credibilidad que se está buscando justamente con nombrar, entre comillas, una justicia independiente. Gadi, hay una gran camada de jóvenes dirigentes, nuevos diputados, nuevos jóvenes que están en la palestra pública hoy, pero los jóvenes de la sociedad civil acusan a los jóvenes del PLD, en este caso, en este caso, tú como representante tanto de la juventud como de los diputados, ¿están apoyando ustedes entonces los corruptos en el PLD? Es la pregunta que se hacen muchos jóvenes. ¿Los jóvenes del PLD están apoyando la corrupción y los corruptos? ¿Cuál es tu caso? Y lo que pasa es que se ha metido a todo el mundo en el mismo saco. No todos en el PLD son corruptos y no todos en la sociedad dominicana son corruptas. Entonces nosotros bajo ninguna circunstancia apoyaríamos lo mal hecho ni apañaríamos un acto de corrupción. Lo que sí pedimos es, vuelvo y repito, que si los hechos punibles son de las personas. El PLD no tiene la culpa de que pudiera haber algún miembro que haya cometido un acto de corrupción. Pedimos, vuelvo y repito, que se juzgue cada persona por sus hechos y que se hagan las investigaciones del lugar de manera certera, seria y con justicia, valga la redundancia, a los fines de poder saber la verdad, porque la verdad saldrá a flote tarde o temprano. Lo que no queremos es que se cometan injusticias y que si una persona no cometió un hecho, pues que sea condenado moralmente y que su moral no pueda ser resarcida en el tiempo. Gadi, un diputado, un miembro del Comité Central bien reputado del Partido de la Liberación Dominicana, César Prieto, esta semana tomó la mala decisión de suicidarse. El expresidente Danilo Medina en su sepelio comentó de que él había llegado a esa situación fruto de la presión que tenía porque entendían que era posible someterlo a él a la justicia y que él no había hecho nada malo y que él prefería mejor morir que pasar vergüenza o que alguien se avergonzara de él. ¿Qué opinión te merece esto que dijo el presidente Medina? Sí, en primer lugar, solidarizarnos con la familia Prieto Abinader. César era el esposo de una gran compañera de partido y compañera de bancada. Nosotros escuchamos con detenimiento el mensaje del presidente ayer y justamente lo que hemos manifestado anteriormente a esta pregunta va en ese sentido. O sea, si una persona no tiene un hecho punible, no ha cometido corrupción y es llevado a la justicia o es imputado por un caso de corrupción sin serlo, lamentablemente su moral se destruye. Y habemos personas que bajo ninguna circunstancia quisiéramos que nuestra moral, que nuestra honradez sea puesta en tela de juicio. Y de hecho, si se destapa una cacería de brujas, esto sentaría un precedente y lamentablemente ningún ciudadano querrá ir al gobierno central, porque si por el hecho de tú ser nombrado en una posición, mañana se te va a acusar de corrupción, entonces lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a correr ese riesgo. Se maneja dinero público, hay procesos que de hecho fue el PLD que los construyó, como la ley 340-06 y otras iniciativas más de transparencia gubernamental que han sido en las gestiones del PLD que hemos dado esos grandes pasos de avance hacia la democracia dominicana para el fortalecimiento de ella, pero no quisiéramos, lo repito, que se destape una cacería de brujas y que se esté por simple represalia política pues orquestando un plan para dañar la marca del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué van a hacer entonces ustedes ahora mismo, Gadi, en el Congreso que tiene montado el PLD, el noveno Congreso, José Joaquín Vidó Medina? Con todo esto, ¿se va a detener el Congreso? ¿Va a continuar? ¿Habrá una renovación? ¿Se quedará todo igual? ¿Qué pasará? Porque en medio de esta nebulosa, con el tema de los sometimientos, parecería como si se ve en un limbo jurídico todo este tema. ¿Qué va a pasar con el Congreso? El Congreso continúa a toda marcha. Hemos pedido a los compañeros
dar todo el soporte moral a quien pueda ser juzgado. Y vuelvo y repito, la sociedad que observe, nosotros como partidos estaremos observando que se respete el debido proceso, y nosotros seguiremos trabajando por el fortalecimiento del PLD, por recuperar la confianza en el pueblo dominicano, porque un sinnúmero de jóvenes talentosos que formamos parte del Partido de la Liberación Dominicana con intachable moral, pues podamos hacer vida partidaria, que podamos trabajar por el fortalecimiento de la democracia, y porque justamente los mejores hombres, las mejores mujeres, en algún momento podamos retornar al poder a través del Partido de la Liberación Dominicana. Gadi, ¿y sería posible una renovación real en el PLD con toda esta coyuntura de un comité político que aparentemente se resiste a jubilarse, pese a todos los cuestionamientos que tienen desde la sociedad civil, inclusive desde el mismo PLD? Las condiciones están dadas para que haya una renovación total del partido. Es normal en política, los espacios no se ceden, y es normal que haya una resistencia a que el espacio que hoy tú ocupas pues pueda ocuparlo otra persona. No todo el mundo, por ejemplo, asume la misma postura del compañero José Tomás, que sin embargo renunció, por así decir, al comité político para dar paso a las nuevas generaciones. Simplemente decirle a los jóvenes del PLD que este es un partido formado por el profesor Juan Bosch, que lamentablemente en todos los partidos hay circunstancias adversas, pero que esta es una oportunidad para nosotros trabajar por el fortalecimiento, por retornar a la mística del PLD, y para que se abran los espacios que por tanto tiempo hemos reclamado los jóvenes y las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un placer tenerlo con usted, tenerle presente un domingo en la mañana, domingo de Al Filo, sabiendo que usted, me imagino que está dentro de su apretada agenda atendiendo personas y todo esto. Esperamos que esta sea la primera invitación de muchas invitaciones y que pueda estar con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, Félix, por la oportunidad. Un saludo a todo el equipo técnico del programa y un saludo a todos los televidentes que se han dado cita hoy. Un abrazo fraterno para todos. Muchísimas gracias, amigos de Al Filo, por preferirnos, por quedarse toda una hora con nosotros. Agradecer la sintonía que nos brindan tanto desde las redes sociales como desde la señal que nos ofrece Telemedios Canal 25 a toda nuestra teleaudiencia. Nada, se nos acabó el tiempo y será hasta otra nueva entrega de su programa Al Filo.